y es la optimización del paciente quirúrgico. No tengo ningún conflicto de interés. El objetivo de poder optimizar un paciente es poder tener un éxito quirúrgico, tener una satisfacción médico-paciente, así como mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y cuando nos llega un paciente a la consulta, lo primero que tenemos que preguntarnos es, por favor, adelante. Cuando nos llega un paciente a la consulta, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es un paciente? No podemos pensar en qué laboratorios pedir, en qué imágenes solicitar, en si le vamos a operar la cadera o la rodilla. Es primero saber verdaderamente qué es un paciente, ya que un paciente es un sistema complejo donde intervienen diferentes factores como van a ser su estado psicológico, su estado económico, su familia, su entorno laboral, su economía, su estado nutricional, su pareja. Entonces nosotros debemos preguntarnos primero, ¿qué es un paciente? Ya que si uno de estos factores se ven alterados, nuestro éxito quirúrgico también se puede ver alterado. Por eso, más que preparar un paciente, primero debemos optimizar una persona completa. Y ya que nosotros podamos entender quién es realmente un paciente, entonces ahí nosotros vamos a ver cómo vamos a empezar a estructurar este paciente, cómo lo vamos a poder a protocolizar paso a paso. Y uno de los pasos van a ser hacer una evaluación clínica de sus comorbilidades, hacer una preparación psicológica y educacional del paciente y de nosotros como cirujanos, evaluar su estado nutricional, ya que hemos visto en todos los artículos publicados últimamente que el estado nutricional de un paciente interviene en sus complicaciones postquirúrgicas. Entonces, no solamente va a ser identificar esos factores de riesgo, también van a ser tratar de modificar y llevar en conjunto estos factores de riesgo como un tratamiento multidisciplinario. Por eso aquí tenemos ya artículos donde hay una evidencia de lo que nosotros tenemos que hacer y comenzar a implementar el protocolo ERAS. ¿Qué quiere decir ERA? Quiere decir recuperación optimizada después de una cirugía. Este protocolo lo que brinda es que tratemos de no utilizar opioides en la anestesia, que no se le ponga sonda al paciente y que el paciente se pueda ir a su casa lo más pronto posible. Y no es casualidad que nosotros estemos aquí ahora hablando de la vitamina D, ya que como hemos visto, la vitamina D se ha visto en artículos que es un factor muy predisponente en lo que son las complicaciones postquirúrgicas, ya que este es un modulador inmunológico clave para evitar las complicaciones, ya que la vitamina D regula macrófagos, estimula la producción de péptidos antimicrobianos, modula la respuesta inflamatoria, disminuye las citoquinas proinflamatorias, favorece la inmunidad innata y adaptativa. Por eso no es lo mismo tener un paciente que tenga una vitamina D en 30 a tener un paciente que tenga una vitamina D mayor a 30. Cuando llevamos un paciente a optimizar a la práctica, lo primero que debemos identificar son cuáles son los factores modificables. Si es un paciente inmunológico o un paciente reumatológico, debemos de tratarlo en conjunto, porque ya es un paciente que está de por sí inmunodeprimido. Entonces, no es suspenderle su tratamiento, sino llevar a este paciente en conjunto con su médico de base para saber si hay que ajustarle la dosis de su tratamiento y cuándo vamos a empezar a reajustar esa dosis. No es lo mismo un paciente ser llevado a cirugía con una malnutrición o con una obesidad, ya que un paciente obeso no quiere decir que es un paciente que está nutrido y a esto se le llama como sarcobesidad. Por eso se ha visto que más de 42.9% de los pacientes malnutridos presentan riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Por eso todo paciente que vaya a ser llevado a cirugía debe tener una albúmina
mayor a 3.5, debe tener proteínas totales mayor a 6, debe tener una transferinas sérricas que estén debajo de los 200 miligramos sobre decilitro, debe tener hemoglobina glicosilada menor a un 8%, según la recomendación de la Sociedad Americana de Diabetología, y según la Sociedad Americana de Artroplastía se considera que debería de tener menos de 7.5 en pacientes que sean diabéticos. También otra cosa muy recomendada es que la hemoglobina, si es mujer, debe de estar mayor a 12 y si es hombre, mayor a 13, ya que una hemoglobina menor a 10 ya es un paciente que nos va a estar pidiendo ayuda. En pacientes que sean masculino, debemos de evaluar lo que es el IPCS, ya que una escala mayor a 7 en el IPCS nos habla de un paciente que tiene una retención urinaria. Por lo tanto, es un paciente que va a meritar un sondaje y es un paciente que, por lo tanto, nos puede hacer una infección de vías urinarias y se puede diseminar. Cuando llevamos un paciente a la optimización, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta si el paciente es fumador, ya que en este artículo se ha visto que pacientes que son fumadores tienen hasta 90 días de riesgo de tener un reingreso o de tener complicaciones postquirúrgicas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto básicamente va a ocurrir porque hay un efecto microvascular, va a aumentar la constricción, va a aumentar la carboxihemoglobina, por lo tanto, el oxígeno tisular va a bajar. ¿Y qué va a pasar con el tejido? Va a haber una pobre cicatrización. Por eso, en todo paciente fumador se recomienda que se suspenda el tabaco o el cigarrillo de 4 a 6 semanas previo al procedimiento quirúrgico. Ya que tenemos un paciente optimizado, entonces, ¿cuáles van a ser los factores clave? Tenemos que tomar en cuenta si este paciente ha sido infiltrado con algún corticosteroide o con alguna inyección de ácido hialurónico, ya que como podemos ver a la izquierda, estos pacientes se ha visto que tienen hasta 6 meses de riesgo de hacer una infección periprotésica. Se recomienda el baño en casa con jabón de clorexidina, pero no como se había sabido anteriormente, de que se iniciara 30 minutos antes o la noche antes del procedimiento quirúrgico. No, ya hay artículos que hablan de que el baño debe de ser iniciado 5 días antes del procedimiento quirúrgico con jabón de clorexidina. No se recomienda rasurar antes, se recomienda que si el vello no interviene con la incisión quirúrgica, se deje ahí. Si el vello interviene con la incisión quirúrgica, entonces rasurar y previo al momento quirúrgico, no antes ni varios días antes, no, ahí mismo en el momento quirúrgico antes. También en estos pacientes se recomienda utilizar cefalosporina de tercera generación, 1 gramo en pacientes mayores de un peso mayor a 80 kilogramos. También se recomienda el uso del ácido tranexámico, 1 gramo en todos los pacientes para disminuir la hemorragia intraoperatoria o postoperatoria, que obviamente nos va a disminuir las complicaciones quirúrgicas. Ya entonces entrando a un estudio publicado en el 2024 sobre el microbioma humano, tengo que destacar que este fue un estudio ganador del premio Mark Coventry Award en el 2023. ¿Y qué hizo este estudio? Este estudio realmente lo que hizo fue evaluar el microbioma propio en cada articulación. Evaluó 5 tipos de articulaciones, que fue una articulación sin osteoartrosis, una articulación con osteoartrosis, una articulación contralateral donde no había osteoartrosis, una articulación que tenía un aflojamiento séptico y una articulación donde no tenía un aflojamiento aséptico. Entonces, este estudio reveló que hasta en rodillas sanas se encontraron bacterias como el Cutibacterium y el estafilococo. Eso quiere decir que si antes nosotros pensábamos que la rodilla era un ambiente estéril, pues ya se sabe gracias a este artículo que la rodilla no es un ambiente estéril, que la rodilla es una proteobacteria que puede tener un estado de disbiosis y esto diseminar.
Por eso está marcadamente la evidencia de recomendación del uso de probióticos antes de un procedimiento quirúrgico, porque ya sabemos, gracias al artículo presentado y a este que se puede ver aquí en grande, que la articulación no es realmente un medio estéril como creíamos, ni es un ambiente completamente aislado. Y por eso está muy en boga el término gut-joint axis, que en español quiere decir intestino, articulación, eje. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar todas estas bacterias en la piel y poder hacer una disbiosis que más adelante van a diseminar por el torrente sanguíneo y pueden producir una infección periprotésica. Por eso, fuertemente la evidencia con el uso de probióticos. Y ya para finalizar, entonces, realmente debemos, antes de llevar a un paciente a sala de cirugía, optimizarlo, manejar las expectativas de manera realista, tener un manejo interdisciplinario, practicar las prácticas de prevención para poder así evitar las complicaciones y hacer una planificación personalizada. Porque la frase más dañina del lenguaje es: esto siempre se ha hecho así. Gracias.